Esta es nuestra primera clase en la cual nosotros vamos a abordar conceptos básicos en torno a la literatura. Esto será importante porque nos ha de permitir apreciar los rasgos formales de determinadas obras y al mismo tiempo también nos ha de permitir conocer las técnicas que emplean los autores para embellecer el lenguaje. A partir de apreciar ello, posteriormente hablaremos ya del desarrollo de la literatura universal. Fundamentalmente hablaremos acerca de la trascendencia de la literatura griega y de la épica. Vamos a hablar entonces de una de las obras más significativas de esta épica griega. Me refiero a la Ilíada. Entonces, estimados alumnos, eso es lo que vamos a trabajar en esta presente clase. Bien, entonces estamos conectados, me parece, 28 personas aquí, así que, bueno, en nuestra primera clase vamos a tratar de desarrollarla en forma idónea. ¿Me permite un segundo, por favor? Voy a realizar una captura de pantalla, que es requisito para desarrollar nuestra clase. Bien, ya lo realicé, así que, ¿qué es lo que trabajaremos el día de hoy? Les había manifestado que vamos a trabajar algunos conceptos básicos, ¿no? Entre ellos, el de géneros literarios. Vamos a hablar de los importantes géneros como el épico, el lírico y el dramático. Otro concepto básico importante nos remite a apreciar qué entendemos por figuras literarias. Y dentro de esa gran variedad de figuras literarias, hablaremos acerca de la metáfora, la anáfora, el epíteto, el hipérbaton, la hipérbole y el símil. Finalmente, desarrollaremos esa literatura de la antigüedad. Exclusivamente hablaremos acerca de la literatura griega. Y dentro de esta literatura griega destaca el desarrollo de la épica. Una obra representativa es la Ilíada de Homero. Bueno, eso es lo que trabajaremos en esta presente clase. De una vez empecemos con la exposición entonces de la misma. Hablemos de importantes conceptos básicos como el de géneros literarios. Nos preguntaremos entonces qué entendemos por géneros literarios. Los géneros literarios se definen como categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras literarias. Es decir, son formas institucionalizadas que se encargarán de agrupar a las obras de acuerdo a sus características comunes. Y en ese sentido, entonces, habría que destacar la labor desarrollada por los antiguos tratadistas, como es el caso de Aristóteles y Horacio, quienes establecieron los primeros lineamientos en torno a géneros literarios. Entonces, lo que haremos en nuestro curso es trabajar con un enfoque tradicional. Por lo tanto, apreciaremos el desarrollo de tres géneros literarios desde esa perspectiva tradicional. Esos géneros son muy conocidos: el género épico, el género lírico y el género dramático. Reitero, en nuestro curso trabajaremos con este enfoque tradicional. Si acaso en algún momento ustedes han tenido en cuenta durante su etapa de formación otros géneros, como el narrativo, por ejemplo, bueno, descartemos esa idea. Reitero, aquí en CEPRE San Marcos vamos a trabajar con este enfoque tradicional que nos remite a los tres géneros literarios ya mencionados. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es establecer las características más resaltantes de esos tres géneros literarios. Y empezaremos hablando acerca del género épico. Miren, el género épico se ha de caracterizar por ser esencialmente narrativo. ¿Qué significa esto? Significa que en la épica prevalece la intención de contar, narrar, transmitir algo. Pero aquello que se cuenta es algo que ya sucedió, es algo que ya pasó. Por lo tanto, el género épico también se caracteriza por su alusión al tiempo pasado. Al contarse algo, evidentemente se hace referencia a una serie de hechos que comprenden a una determinada realidad, que puede ser legendaria, que puede ser histórica, que puede ser incluso ficticia.
O sea, esos hechos se han de desarrollar en un determinado tiempo y espacio. Esto hace entonces que este género sea catalogado como objetivo. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles. Es narrativo, alude al pasado, es objetivo. ¿Correcto? Pero también en el género épico vamos a apreciar cómo se crea la ilusión de impersonalidad. ¿Cómo se manifiesta esta ilusión de impersonalidad? Cuando se cuenta algo, cuando se narra algo, entonces esto implica la presencia de una voz enunciativa. Alguien cuenta algo. Ese alguien, que posteriormente será conocido como narrador, muchas veces no forma parte de los acontecimientos. Al no ser parte de los acontecimientos, asume una postura impersonal. ¿Correcto? O sea, vamos a ver cómo se crea esa ilusión de impersonalidad. Bien, estas son las características del género épico. En la épica, obviamente, y eso lo hemos mencionado, prevalecen las narraciones. Ahora, esas narraciones se alternarán con descripciones. ¿Qué es lo que se logra describir? Se logra describir lugares, objetos, personajes, situaciones. Entonces, esto es lo que caracteriza al género épico. Dicho esto, habría que mencionarles también de que cada uno de los géneros presenta subclasificaciones. Y a esas subclasificaciones las vamos a conocer como especies. Encontraremos especies del género épico, del género lírico y del género dramático. ¿Cuáles son las especies del género épico? Para esto voy a recurrir, obviamente, a la formación previa que ustedes tienen. Así que, si ustedes tienen la disponibilidad de poder utilizar el chat, pueden mencionarme alguna de las especies que recuerden del género épico. Yo los leo, estaré llano a leerles. ¿Recuerdan alguna de las especies del género épico? Bella. Por ejemplo, la epopeya, excelente. Bueno, si no quieren utilizar el chat, pueden utilizar el cantar de gesta, correcto, muy bien. Epopeya, cantar de gesta, el poema épico, ¿sí? Entonces, son tres especies que nos remiten a la antigüedad. Pero ojo al detalle. Miren, hemos dicho que el género épico es fundamentalmente narrativo. O sea, las formas narrativas también las vamos a considerar como especies del género épico. Les pregunto, ¿qué formas narrativas conocen ustedes? Seguramente varias, ¿verdad? Por ejemplo, vamos, algunas formas narrativas sí, seguramente conocen ustedes. Participemos. Vamos, no tengan miedo. ¿Perdón? Cantar de gesta. Bueno, sí, ya lo hemos mencionado, pero formas narrativas, por ejemplo, aquí Giselle nos dice el cuento. Sí, el cuento es una forma narrativa. La leyenda. La leyenda también. Mito. Mito, la fábula, la novela, la tradición, la crónica. Claro, esas son formas narrativas y recordemos que estamos trabajando con este enfoque tradicional. Por lo tanto, la vamos a considerar como especies del género épico. Bien, esto en cuanto a este primer género. Pasemos ahora a hablar acerca del género lírico. El género lírico es considerado el género más emotivo. ¿Por qué es un género emotivo? Porque expresa, porque manifiesta emociones y sentimientos. El autor, entonces, se expresa desde su mundo interior. ¿Y qué nos transmite la lírica? Emociones y sentimientos como ira, nostalgia, amor, tristeza, etc. Eso es lo que podríamos decir sobre este género. ¿Cuáles son sus especies? Bueno, podríamos hablar aquí de la oda, la égloga, la elegía, el epigrama, el madrigal, la canción, etc. Especies del género lírico. Continuemos.
y ahora hablemos acerca del género dramático. El género dramático consistirá en la representación de las acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes. Es importante entonces darle importancia al término representación. Entonces, ¿a qué llamaremos representación? Bueno, para entender la representación debemos considerar que esta performance se desarrolla en un determinado lugar, o sea, en un teatro. Y dentro de ese teatro aparece un espacio destinado para los actores. Ese espacio se llama escenario. Ahí aparecen los actores. Los actores se encargan de asumir ciertos roles, o sea, ellos encarnan a personajes. ¿Terminaste tu examen? En el escenario, obviamente estos van a tener que interactuar. ¿A través de qué? A través de lo que hemos mencionado, a través de su movimiento, su dinámica y a través del diálogo. Entonces, todo ello será apreciado por un público espectador. Todo esto llamaremos pues representación, ¿no? Se trata de un género catalogado como objetivo y al mismo tiempo subjetivo. ¿Cuáles son las especies del género dramático? Podríamos hablar Comedia. Entonces, sí, efectivamente, la comedia, la tragedia, el drama, la tragicomedia, la autosacramental, el entremés, el sainete, etc. Entonces, miren, estimados alumnos, esto es lo que podríamos establecer en torno a géneros literarios, ¿correcto? Y sus respectivas especies. Ahora, esta información brindada, ¿creen ustedes que la puedan aplicar? O sea, puedo mencionar una obra y ustedes pueden determinar cuál es su género y cuál es su especie. ¿Creen que podrían hacer ello? ¿O está complicado esto? Pues, a ver, claro, vamos a practicar. A ver, ¿qué les parece? Si yo dijera El Caballero Carmelo de Valdelomar, determine género y especie. épico, no, sí cuenta, ¿no? Género épico, especie cuento, correcto, muy bien. Y si yo dijera, por ejemplo, a ver, aparece un ejemplo ahí, pero voy a recurrir a otro. Si yo dijera Ñacatita, de Manuel Asensio Segura, determine género y especie. ¿Dramático, comedia? Correcto, dramático, comedia. Si yo dijera A la vida retirada, de Fray Luis de León. ¿Lírico oda? Correcto, género lírico, especie oda. Muy bien, poema de Mío Cid. Épico, cantar de gesta. Épico, cantar de gesta. Una última ya para concluir. El avaro, de Molière. ¿Dramático, comedia? Dramático, No, comedia. sí. Sí, excelente, está bien, perfecto. Miren, con la práctica creo que se puede manejar estos conceptos, ¿no? Cuando les pidan rasgos formales, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer es establecer género y especie de una determinada obra. Bien, esto es lo que concierne a géneros literarios. Continuemos, y ahora vamos a hablar acerca de otro concepto básico. Esto nos remite a apreciar qué entenderemos por figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias se van a definir como recursos de estilo que emplea el escritor para recrear, intensificar, darle una connotación o simplemente darle un sentido figurado a las expresiones. Evidentemente, hay muchas figuras literarias, pero procuremos no complicarnos en el curso. En literatura, en estas 18 semanas, procuraremos abordar solamente 6 figuras literarias, siendo una de las más importantes la que ustedes están apreciando, la metáfora. La metáfora se define como una figura de sustitución que consiste en cambiar el sentido de una palabra por otra o cambiar el sentido de una expresión por otra. Esta segunda palabra o esta segunda expresión harán alusión a lo primero. En cuanto a la forma de presentación de la metáfora, vamos a tener en cuenta estas que ustedes están visualizando. Una primera forma de presentación de la metáfora es A es B, y una segunda forma de presentación A en lugar de B. ¿Sí? Entonces, A es B. Dos términos aparecerán vinculados por la presencia de un verbo copulativo. Mientras que A en lugar de B implica
Que una palabra reemplaza a otra o una expresión reemplaza a otra. Empecemos por este caso. A es B. Miren el ejemplo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Términos totalmente distintos, vida y ríos. Y sin embargo, vamos a ver cómo hay algo que permite establecer un vínculo entre ambos términos, ¿verdad? El hecho de fluir, ¿sí? La vida, de pronto, nos conlleva la idea de fluir hasta alcanzar la muerte, y en cambio, en cuanto al término ríos, el fluir de una corriente hasta la desembocadura. Entonces, es un ejemplo de la forma A es B. Apreciemos un ejemplo de la forma A en lugar de B. La noche ha prendido sus claros diamantes. Evidentemente aquí nosotros debemos diferenciar, ¿no?, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Aquí hay una connotación, ¿verdad? Si somos objetivos, la noche no posee diamantes, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esos claros diamantes hacen referencia a otra cosa. Hacen referencia a las estrellas, ¿verdad? Claros diamantes reemplaza la palabra estrella. Y ahí aparece una metáfora de la forma A en lugar de B. ¿Comparten algo mismo, algo similar? Sí, el brillo. Entonces, esto en cuanto a esta figura literaria. Si yo dijera, por ejemplo, tus palabras fueron cuchillos hirientes, ¿hay metáfora? ¿Qué opinan? Sí. ¿De qué forma? ¿A es B o A en lugar de B? A es B. A es B, correcto, muy bien. Y si yo dijera, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿hay metáfora allí? Sí. ¿De qué forma? ¿A es B o A en lugar de B? En lugar de B. A en lugar de B, correcto. ¿Por qué? Porque palomita hace referencia a la amada y dulce nido al hogar. Entonces, creo que ha quedado claro estos ejemplos de metáfora. Anáfora, rápidamente. La anáfora es una figura literaria que se define como la repetición o reiteración de una o más palabras al inicio de los versos, o en el caso de la prosa, al inicio de las oraciones o al inicio de unidades sintácticas. Miren el siguiente ejemplo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Aquí no solamente se está repitiendo una palabra al inicio de los versos, sino varias palabras. No perdono a la. Eso es un ejemplo de anáfora. Miren este otro ejemplo, perteneciente al poema Canto Coral a Túpac Amaru de Alejandro Romualdo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán, al inicio de los versos. Le dije que la anáfora podía aparecer en la prosa. Miren el ejemplo. El fuego encenderá la noche, el fuego se esconde en la luna. Miren, al inicio de oraciones o al inicio de unidades sintácticas aparece la repetición, en este caso de dos palabras, el y fuego. Eso es lo que debemos entender por anáfora. Sigamos. Aparece esta otra figura literaria denominada epíteto. El epíteto es un adjetivo que tiene por finalidad caracterizar a un sustantivo o enfatizar una cualidad inherente propia de dicho sustantivo. Como figura literaria fue muy empleada en la literatura de la antigüedad. El epíteto fue atribuible a lugares, objetos y personajes. Muchos personajes de la literatura de la antigüedad eran destacados por las cualidades que poseían. Veamos entonces algunos ejemplos. Miren, en cuanto a personajes de la literatura de la antigüedad, ahí aparecen Odiseo y Apolo. El astuto, Odiseo. El ingenioso, Odiseo. Odiseo, diestro en ardides. Apaga mi alarma, por favor. El micrófono, por favor, gracias. Le voy a agradecer. Sí. Muy bien. Miren ahora este otro ejemplo, con el dios Apolo. Apolo, el que hiere de lejos, ¿verdad? Su epíteto. El encendido fuego.
Ya de por Yo sí te lo esa conté. palabra reitera algo que caracteriza pues a este sustantivo. A ver, cito algunos sustantivos y determinen epítetos adecuados. Si yo dijera sol, dígame algunos epítetos adecuados para el sustantivo sol. Brillante. Brillante, correcto, excelente. ¿Qué más podrían decir? A ver. Radiante. Radiante, excelente, muy bien. Ardiente. Radiante, ardiente, luminoso, fulgurante, incandescente, cálido. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, pues podemos hacer epítetos. Veamos aquí, por ejemplo, en cuanto a la cualidad, ¿sí? Miren ustedes estos versos de Garcilaso, ¿no? Cortila verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, etc. Son, de pronto, epítetos de determinados sustantivos. Miren estos atribuidos a personajes de la literatura de la antigüedad. Lo que venía mencionando, Odiseo fecundo en ardides, Héctor domador de caballos, Atenea, la diosa de los ojos brillantes, o la diosa de los ojos de lechuza, o la diosa de la sabiduría. Era la diosa de los niños brazos. Afrodita, ¿qué epíteto tenía? ¿Recuerdan? Afrodita, la diosa del amor. Zeus, bueno, a Zeus tenía varios epítetos, ¿no? Dador de rayos, el crónida, el que amontona nubes, etc. Esto en cuanto a esta figura literaria. A ver, escuchen con atención. Voy a leerles lo siguiente. Los valientes griegos llegaron en cóncavas naves a la sagrada Troya. ¿Cuántos epítetos aparecen ahí? 3. 3. Valientes, cóncavas, sagrada. Entonces creo que ha quedado clara esta información en torno al epíteto. Hiperbatón es otra figura literaria con la cual trabajaremos. El hiperbatón consiste en la alteración del orden sintáctico convencional de la oración, o sea, el enrevesamiento de las expresiones. La idea es encontrar un orden adecuado desde la perspectiva sintáctica a las expresiones. Miremos el ejemplo. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Aquí obviamente vamos a apreciar cómo se ha empleado el hiperbatón, porque el orden adecuado debería ser el siguiente. Bebí el dulcísimo veneno de amor en el cristal de tu divina mano. Miren este otro ejemplo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Incluso para diferenciar, para que ustedes vean cuál es el orden adecuado, se han empleado ciertos colores. El orden adecuado sería: las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Si yo dijera lo siguiente, a ver, escuchen con atención. Un valiente hombre es él. ¿Hay hiperbatón ahí? Reitero, un valiente hombre es él. Sí hay, profesor. ¿Y cuál sería el orden adecuado? Es ser un valiente hombre. Él es un hombre valiente. Sería así, ¿no? Entonces, sí, pues, hiperbatón. Continuemos. Hipérbole. Hipérbole es una figura literaria que se puede definir simplemente como exageración. Hay una tendencia a exagerar cuando nosotros nos expresamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se menciona lo siguiente, ¿no? Oye, has venido más rápido que un rayo, ¿no? En nuestro lenguaje cotidiano solemos utilizar muchas hipérboles. Te has demorado mucho, hace un siglo que te estoy esperando. Hipérbole, exageración. Miren aquí estas referencias a la hipérbole. Oh, más dura que mármol a mis quejas, Galatea, dice Garcilaso de la Vega, ¿no? Más dura que mármol, exageración.
Óyeme donde estés, por esta herida no sale solo sangre, me salgo yo, dice el poeta. ¿No? Exageración, ¿no? Eso es lo que entenderemos por hipérbole. Y finalmente, símil. Símil es una figura literaria que busca establecer una relación de comparación o semejanza entre dos términos. Miren el ejemplo. Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. Estos versos corresponden al poema Los novios de Octavio Paz. Muy bien, entonces es fácil identificar el símil a partir de la presencia del modelizador comparativo como. Sin embargo, vamos a ver cómo ese término puede estar acompañado por ciertas partículas. Es como, tan como, etc. Pero también la relación comparativa puede establecerse con otros términos. Miren los ejemplos en torno a la luna. La luna es como un disco de plata. La luna se asemeja a un disco de plata. La luna, cual un disco de plata, la luna se parece a un disco de plata. Así se establecen entonces las comparaciones. En el primer caso, la luna es como un disco de plata. Si no estuviese la palabra como, ¿qué figura literaria sería? Metáfora. Metáfora, correcto, muy bien. A ver, escuche con atención. A ver, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Anáfora. ¿Hay símil allí? Sí. ¿Te Sí, pareces? te pareces a, correcto. Entonces sí, se establece una relación de comparación. Bien, entonces con estas figuras literarias vamos a trabajar en el curso de literatura. Dejemos de lado entonces estos conceptos básicos y ahora apreciemos el desarrollo de la historia literaria. En este caso, apreciemos cómo se manifiesta la literatura universal. Cuando nosotros concebimos la idea de literatura universal, fundamentalmente es la literatura desarrollada en el mundo occidental. Remitámonos a una época muy remota, la Edad Antigua. En la Edad Antigua destaca la aparición de la civilización griega y como tal, culturalmente hablando, se aprecia el desarrollo de la literatura por parte de los griegos. Literatura griega es lo que apreciaremos a continuación. ¿Por qué se caracteriza la literatura griega y por qué esta resulta ser importante? La literatura griega, tengamos en cuenta esto, en primera instancia destaca por ser la única literatura europea la cual se ha originado a partir de sus propias instituciones sociales y culturales. Por lo tanto, la literatura griega se caracteriza por ser originaria. Además, la literatura griega es concebida como la matriz de las demás literaturas que surgirán en Europa Occidental. Por lo tanto, destaca su carácter formativo. La literatura griega es formativa. Por otro lado, las diversas manifestaciones de la literatura griega, debido a su calidad formal y debido a su contenido problemático en torno a temas esenciales del hombre, han permitido que se conviertan en modelos universales, es decir, en paradigmas que muchas veces con el transcurrir del tiempo van a ser imitados, van a ser combatidos, van a ser reactualizados o simplemente serán materia de debate en lo que respecta al ámbito literario. Entonces vamos a ver cómo la literatura griega es modélica y al mismo tiempo universal. Entonces son las características que nos ofrece la literatura griega, ahí radica su importancia. Veamos entonces una de las manifestaciones más destacadas de la literatura griega. Me refiero a la épica. La épica griega se constituye en una etapa muy antigua. En esta etapa arcaica destaca la presencia de un autor que fue conocido
con el nombre de Homero. Algunos cuestionan la existencia de Homero. Otros afirman que este poeta, este autor de la antigüedad, habría vivido en el siglo VIII antes de Cristo. Quienes atribuyen la validez de su existencia consideran que fue un poeta de la época de formación de la literatura griega. En esta época no existía escritura, por lo tanto, la literatura se difundía a través de la oralidad. La importancia que adquiere Homero dentro de la épica radica en que a él se le atribuye la autoría de dos importantes epopeyas que son muy conocidas, ¿verdad? Estamos hablando de Ilíada y Odisea. Ilíada hace referencia, pues, a ciertos pasajes de la guerra de Troya, mientras que Odisea se concentra en el viaje de retorno de uno de los seres griegos a su patria. El héroe en Ilíada es el semidios Aquiles, el héroe en Odisea es el héroe griego Odiseo. Muy bien, entonces nosotros vamos a poder encontrar ciertas características comunes que comparten tanto Ilíada como Odisea. Podríamos afirmar entonces que el objetivo de ambas epopeyas homéricas consistía en celebrar una edad heroica. Esa edad heroica estuvo constituida entre el siglo XIII y el siglo XI antes de Cristo. En esa época gloriosa destacaron las proezas de importantes héroes del pasado. Bueno, entonces ambas epopeyas buscaron destacar la labor de esos héroes de la antigüedad. Pero también habría que manifestar que estas epopeyas homéricas van a presentar un fondo común, o sea, hacen referencia a un hecho que permite establecer vínculos entre ambos textos orales. Ese fondo común es la guerra de Troya. En la Ilíada se hace referencia a la guerra de Troya, efectivamente se pone de manifiesto la lucha entre griegos y troyanos, y en la Odisea, de alguna manera también hay referencias a la guerra de Troya. Muy bien. Habría que mencionar también que estas epopeyas homéricas, por otro lado, pertenecen a un mundo aristocrático y señorial que tiene su ideal en el pasado. Les pregunto a ustedes, y quiero que me respondan sí o no, díganme, ¿quiénes son los personajes principales en la Ilíada y en la Odisea? Les pregunto, ¿son esclavos? No, no son esclavos. ¿Son gente del pueblo? No. ¿Quiénes son los personajes principales? Son los líderes, ¿sí?, de diversas naciones implicadas en los hechos. En la Ilíada, por ejemplo, aparece el rey de Esparta, el rey de Micenas, el rey de la Cedemonia, el rey de Troya, etc. En la Odisea, el rey de Ítaca, el rey de los Feacios, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué buscan estas epopeyas? Destacar, exaltar a la nobleza, a la clase dominante. Por eso es que ambas pertenecerán a ese mundo aristocrático y señorial. Muy bien, estas son características que comparten, reitero, ambos textos orales, pero también comparten otro tipo de características formales. Esto tiene que ver con la estructuración, con la composición de las obras. Y en ese sentido, podríamos mencionar que cada una de estas epopeyas homéricas estará constituida por 24 cantos o rapsodias, ¿sí? Entonces, tanto la Ilíada como la Odisea presentan cada una 24 cantos. En cuanto a la métrica, y vamos a discutir esto que aparece aquí, que dice que están escritas, bueno, se transmitían a través de la oralidad. En la recitación oral había un tipo de verso empleado y ese verso era el hexámetro. Y en cuanto a la figura literaria preponderante
en estas epopeyas homéricas, como ya lo hemos venido manifestando a su momento, es el epíteto. Hay muchos personajes conocidos por sus epítetos. Estas son características de orden formal que presentan tanto la Ilíada como la Odisea. Muy bien, entonces habría que preguntarnos y habría que retomar un hecho ya referenciado a su momento. ¿Cuál era el fondo común entre la Ilíada y la Odisea? ¿La guerra? La guerra, ¿cuál guerra? ¿Esto es guerra? ¿Cuál guerra? La Ah, guerra de de Troya, de Troya. la guerra de Troya, ¿correcto? ¿Quiénes luchan en la guerra de Troya? En ese Odiseo momento, y... Odiseo, a ver, en términos generales, son dos pueblos que se enfrentan. ¿Cuáles son esos pueblos? Los troyanos. Griegos y, lo dijeron hace un momento, troyanos, ¿correcto? Lo mismo es decir, aqueos y teucros, ¿sí? Griegos versus troyanos, aqueos versus teucros. Ahora, se enfrentan ambos pueblos, pero ¿por qué? ¿Qué motiva a que dos pueblos luchen entre sí? No era la princesa. Ajá. ¿Por Helena? No era princesa, era una reina, ¿sí? Porque el Y era príncipe fue Helena, la esposa de Menelao. claro. Pero todo esto surge a partir de un hecho explicado a través de la mitología. Les pregunto a ustedes, ¿han leído o tal vez han escuchado el famoso mito de la manzana de la discordia? Sí. Sí, Sí. Claro, y esto a trata la de más bella. explicar el origen de por qué griegos y troyanos se enfrentan. ¿Qué no decía ese mito? Bueno, recordemos. El mito hacía Sobre que referencia a la unión nupcial entre un mortal y una diosa. El mortal se llamaba Peleo y la diosa se llamaba Tetis. Peleo y Tetis serán los padres de el héroe de la Ilíada. Peleo y Tetis serán los padres de Aquiles. Correcto. Efectivamente. Entonces se estaba llevando a cabo esa unión nupcial y estuvieron presentes como invitados los más importantes dioses del Olimpo: Zeus, Hera, Atenea, Afrodita y otros. Sin embargo, se había evitado la presencia de la diosa Eris, diosa de la discordia. ¿Por qué? Porque su naturaleza genera problemas, conflictos, enemistades. Eris no estaba presente en esa celebración, pero a pesar de no estar allí, ella se las va a ingeniar para generar el caos, la enemistad, problemas. ¿Cómo así? A una manzana le hizo una inscripción en la que se leía para la más hermosa, y la manzana fue arrojada a dicha celebración. En medio de esa celebración, la manzana será apreciada por las diosas Hera, Atenea y Afrodita, quienes en plena celebración empiezan a pelearse por ser la poseedora de esa manzana. Hecho inaudito, se ha generado el caos. Eris logró su cometido. Pero vamos, se busca llegar a la calma. Alguien debe decidir a quién le debe pertenecer dicha manzana. Se pensó inicialmente en Zeus, pero Zeus optaría por su esposa Hera, así que se descarta la idea de que sea Zeus. Entonces, ¿qué sea un mortal? Bueno, el mortal debe decidir a quién le debe pertenecer dicha manzana, pero cualquier mortal, no. Un mortal que cumple un requisito esencial debe ser el hombre más hermoso en la tierra. Así que entonces las diosas descenderán del monte Olimpo y procurarán encontrar al hombre más hermoso en la tierra. ¿Dónde lo encontrarán? A ver, ustedes que conocen el mito. ¿Dónde reside el hombre más hermoso de la tierra?
El hombre más hermoso de la tierra vivía en Troya. Se trataba de Paris. El príncipe Paris, entonces, será visitado en momentos distintos por las tres diosas implicadas. Al presentarse cada una de las diosas, le harán ciertos ofrecimientos a Paris para que él decida por alguna de ellas. Como es el caso de Hera. Hera se le presenta a Paris y le ofrece el don del poder y la supremacía sobre otros ejércitos. Y Paris evaluará esa propuesta. Posteriormente, Atenea visita a Paris y le ofrece el don de la inteligencia, a sabiendas de que ella es la diosa de la sabiduría. El obrar con buen criterio. Vamos, Paris, decide por mí. Y Paris no pensará. Finalmente es Afrodita quien visita a Paris. Y Afrodita le dice: Paris, descarta todos esos ofrecimientos anteriores. Te ofrezco algo distinto. Te ofrezco el don de ser el hombre más irresistible en la tierra. Ninguna mujer será ajena a tus encantos. Todas caerán rendidas a tus pies. ¿Y qué hizo finalmente Paris? Optó por Afrodita. Entonces, allí concluye el mito. Pero ese mito tiene implicancias, porque a partir de ello conoceremos otros hechos. Troya envía una comitiva a Esparta, y en esa comitiva estaba Paris. Esparta era una polis griega, un estado griego, cuyo rey era Menelao, uno de los Átridas. Menelao estaba casado con una hermosísima mujer llamada Helena, una mujer deseada por muchos, una mujer que despertaba la atención de los hombres la deseaban. Y entonces, cuando Paris llega a Esparta, conoce a Helena y se enamora de ella. ¿Y qué pasa con Helena? Helena no puede ser ajena al encanto de Paris y también se enamora de él. Los dos entonces se enamoran y escapan de Esparta con ayuda de Afrodita y se refugian en Troya. Y esto permite ya condenar a la ciudad para siempre. Menelao, pues obviamente se siente contrariado. Con ayuda de su hermano Agamenón, entonces se decide convocar al gran ejército griego y entonces las huestes griegas partirán en navíos desde el puerto de Áulide en dirección hacia Troya con el afán de recuperar a Helena. Entonces los navíos griegos llegan a las costas troyanas y al desembarcar los griegos encuentran una ciudad protegida por altas murallas. Los griegos construyen tiendas de campaña, incluso construyen una barricada que separa el espacio ocupado por ellos con un gran campo en donde se escenificarán importantes batallas. Entonces, los griegos van a esperan que en algún momento la ciudad caiga, pero lamentablemente la espera se prolonga demasiado y pasa el tiempo. 1 año, 2 años, 3 años, y así vamos a apreciar cómo la Ilíada se encarga de narrar los acontecimientos ocurridos durante el 10º año de permanencia de los griegos en territorio troyano. A ver, para continuar necesito que apaguen ese micrófono, por favor. Gracias. Bueno, dice que lo habían apagado. A ver, ¿me permiten un segundo? Bien, así está mejor. Entonces, les decía de que la Ilíada se encarga de narrar los acontecimientos que se suscitaron el 10º año de estancia de los griegos en territorio troyano.
Entonces, en el inicio de la Ilíada, vamos a apreciar cómo el sacerdote troyano Crises abandona la ciudad amurallada para entrevistarse con el líder de los griegos llamado Agamenón. ¿Por qué hace esto Crises? Porque Agamenón tenía en su poder a la hija de dicho sacerdote. Tenía en su poder a Criseida. Crises le ruega a Agamenón le devuelva a su hija, pero Agamenón se niega a hacerlo. Crises retorna a la ciudad amurallada e implora a su dios Apolo. Y le comenta esta situación. Apolo se compadece de Crises y es Apolo quien lanzará flechas invisibles que recaerán en los animales que crían los griegos. Los animales mueren y se desata una terrible peste que afecta también a los griegos. La peste es un castigo divino, así lo asumen los líderes griegos, quienes se reúnen con Agamenón. Y entre esos líderes, ¿quiénes aparecen? Menelao, Áyax, Diomedes, Néstor, Odiseo, Aquiles, Patroclo. Ellos entonces le piden a Agamenón que devuelva a Criseida a su padre. Al principio Agamenón se niega, pero luego acepta siempre y cuando, si él devuelve a Criseida, debe obtener una recompensa o al menos algo que compense esa pérdida. Y bien, al final Agamenón devolverá a Criseida y decide apoderarse de la esclava de Aquiles llamada Briseida. Y como se impone su poder, esto genera la cólera de Aquiles. Y Aquiles decide ya no participar de las batallas. Entonces, Aquiles estará tan molesto que le pide a Zeus que la victoria sea troyana con tal de haber derrotado a Agamenón. Zeus escucha la petición de Aquiles y le infunde sueños de grandeza a Agamenón. Cree o hace creer a Agamenón, mejor dicho, de que será el victorioso en Troya. Claro, de hecho lo será, pero a costa de una serie de situaciones nefastas. Pero al mismo tiempo Zeus le da valor a los soldados troyanos y los troyanos avanzan en dirección hacia los griegos y obtienen victorias, ¿no? Están ganando en cada enfrentamiento, más aún sin la presencia de Aquiles. Los troyanos hacen retroceder a los griegos, la barricada es destruida, los troyanos invaden las tiendas de campaña, incluso incendian un navío. La victoria se inclina para los troyanos. Entonces, ante esta situación, Patroclo le suplica a Aquiles retornar al campo de batalla. Pero Aquiles se sigue negando. Entonces, asumiendo pues una actitud propia de la desesperación, Patroclo le solicita a Aquiles utilizar sus armas y Aquiles da la venia para ello. Entonces Patroclo, con las armas de Aquiles, sale al campo de batalla. Héctor, el baluarte troyano, es quien lucha contra Patroclo y termina matando al griego. Entonces, cuando Aquiles se entera de la muerte de su mejor amigo, esto lo impulsa a regresar al campo de batalla. Con una nueva armadura elaborada por el dios Hefestos, sale al campo de batalla, se enfrenta a Héctor, lo derrota, y no conforme con haberlo matado, toma la decisión de amarrar ese cuerpo inerte a un carruaje y lo arrastra por el campo de batalla, tratando de mutilar dicho cuerpo inerte. Esto contraviene las normas heroicas definitivamente. El proceder de Aquiles será atestiguado por Príamo, rey de Troya, quien no soporta ver cómo maltratan el cuerpo de Héctor. Príamo decide abandonar la ciudad amurallada y él mismo desea entrevistarse con Aquiles para solicitarle la devolución del cuerpo de su hijo. Aquiles recibe al visitante, pero Aquiles sigue inmerso en su molestia, en su cólera. Sin embargo, al ver la imagen del anciano Príamo, esta resulta ser muy similar a la imagen de su anciano padre, llamado Peleo. Y por lo tanto, Aquiles se compadece y decide regresarle el cuerpo de Héctor a su padre. Al final, vamos a ver cómo
en la última parte de la Ilíada se hace referencia a los funerales de el troyano Héctor. Y así finaliza esta importante obra. Bien, entonces, ¿cuáles son los temas abordados a través de la Ilíada? El tema principal es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué se produce la cólera de Aquiles? Por la muerte de su mejor amigo. Muchas veces tenemos una concepción errada sobre el origen de la cólera de Aquiles. Lo cierto es que la cólera del héroe griego se suscita a partir de la injusticia de Agamenón. O sea, el hecho de haberle quitado a su esclava Briseida genera la cólera de Aquiles. Ojo, ténganlo en cuenta. ¿Sí? Profesor. Obviamente, sí, dígame. Entonces, podríamos decir que hay dos cóleras de Aquiles. Una cuando ¿También? le quitan a su esclava y otra cuando sucede de lo de Agamenón. A ver, sí, quiero llegar a esto. Lo que sucede es que muchas veces se maneja esa idea. Al menos aquí en CEPRE San Marcos manejamos la idea de que solamente hay un momento de cólera y es cuando le arrebatan a su esclava. Aquiles regresa al campo de batalla en búsqueda de venganza. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esa cólera es lo que ocasionó finalmente la muerte de su amigo. Entonces, hay un solo momento de cólera. Al menos aquí en CEPRE San Marcos lo entenderemos de esa manera. ¿Sí? Por favor. Les decía que habían otros temas abordados. La guerra y sus implicancias, la mortalidad del hombre, que aparece en este caso como instrumento de los dioses, y también el tema del amor a la patria expresado por griegos y por troyanos. Esto en cuanto a la temática. Y ya para finalizar, vamos a tener en cuenta cómo el destino de Troya está estrechamente relacionado con el destino de Héctor en la obra. Héctor muere y esto es un anticipo de lo que acontecerá con Troya. Evidentemente este hecho no es narrado a través de la Ilíada, pero de alguna manera nosotros ya anticipamos lo que acontecerá. La ciudad de Troya y personajes como Aquiles y Héctor estarán signados por la idea de destino trágico. La obra, que se caracteriza por desarrollar una tonalidad heroica, se concentra en las proezas de seres humanos envueltos en destinos inevitables. Miren, esto ya es un anticipo para lo que veremos en la siguiente clase, ¿no? La idea de destino. ¿Se puede escapar del destino? Evidentemente no. Muy bien, por último, habría que mencionar la concepción de vida que nos ofrece Homero a través de la Ilíada. En la Ilíada, para Homero, la vida es una lucha constante por medio de la cual el hombre, el sujeto, alcanza su mayor dignidad. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en cuanto, pues, a esta importante epopeya homérica titulada Ilíada. Bien, jóvenes, entonces hemos llegado al final de la exposición de esta, nuestra primera clase. Saben ustedes que debo retirarme unos segundos antes para que acceda el profesor que continúa, así que comparto con ustedes las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. Bien, yo les agradezco la atención prestada, espero sigan así durante estas 18 semanas y no tengan ninguna restricción para hacer preguntas, para intervenir, etc. Bien, conmigo será hasta nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense y Hasta luego, tengan profesor, ustedes cuídese. buenas Hasta luego. tardes. Chao.